Sí, ya. Sí. Ahora Hola. sí, Luis Felipe, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. ¿Tú, Eric? Bien, bien, aquí estamos. Gracias por asistir a este bioencuentro, gracias por tu tiempo, gracias por disponibilidad, gracias también por compartir un poquito de tu saber. Te veo con buen color, Igualmente, muchas gracias. te veo con muy buen color. Me da gusto, me da gusto. ¿Cómo has estado? Cuéntame. Bien, gracias. Últimamente he estado un poco ectodérmico. Bueno, para los que conozcan un poco sobre las 5 leyes, un poco rojo. Bien, 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 perfecto. Encendido. Eh, sí, digamos que sí estoy un poco bronceado porque eh, hago un poco de salidas cuando hay sol y bueno, a veces me pasa la mano, pero todo está bien. Súper bien, súper bien. Bueno, pues gracias, Luis Felipe. Pues vamos a poco a poco entrar un poquito en materia. Hemos elegido este tema, ¿no?, de bioperceptualidad. Y para comenzar un poquito como a tocar este tema, ¿qué nos podrías tú decir acerca de la percepción? ¿De qué está hecha la percepción, Luis Felipe? Más o menos un poquito como el de trasfondo, obviamente las 5 leyes biológicas en relación a al rol que juega la percepción en nuestra salud. Porque a veces pensamos que la percepción está hecha de sentidos, de aromas, de sabores, de texturas, pero de repente ya cuando le buscamos encontramos que la percepción está hecha de muchísimas más cosas. Cuéntanos. Así es, Eric. Pues bueno, el tema de la sensopercepción no lo podemos dividir del todo, ¿no? Ujú, Realmente depende qué literatura literalmente citemos, ¿no? Nos ujú, expongamos. Vamos a ver que todas te dan de alguna manera algunas pistas, ¿no? Hay algunos acuerdos, ¿no? En definir algunos elementos, ¿no? Pero finalmente todo empieza con las sensaciones, la percepción de las sensaciones, ¿no? Estamos limitados de alguna manera por nuestra neurología, en el sentido, ¿no?, más biológico, ¿no? Entonces, bueno, tenemos nuestros 5 sentidos, ¿no? Los clásicos que nos enseñaron en la primaria, ¿no? Y ujú, por ahí, todavía en neurociencia, ¿no? Se empieza a considerar desde hace ya años un tipo de sexto sentido, ¿no? Muy a nivel fisiológico, ¿m? ujú. Y le han llamado a la propiocepción, ¿m? Ok. Que básicamente es cómo yo cómo me percibo respecto a mí mismo, ¿no? Es decir, pero en relación a mis partes del cuerpo, ¿no? Ujú, Cómo percibo que mi brazo está de este lado, el izquierdo, y el derecho de este, ¿no? ujú, Cómo percibo que siento algo en la pierna, ¿no? Y que eso está en relación a la otra pierna, ¿no? Es decir, es como la percepción, ¿no?, interna, ¿no?, propia respecto a la localización del cuerpo, ¿no? Eso es como muy, muy fisiológico, ¿no? Es una ok. variante, podemos decir, del tacto, ¿no? Pero es un poquito más interna, porque tú puedes tú puedes cerrar los ojos, ¿no?, y Ujú, pensar en tu mano derecha, ¿no?, ujú, y levantarla, ¿no? Porque el médico te dice, a ver, levanta tu mano derecha, como parte de un examen mental, un mini mental neurológico, ¿no? Y además, si comprendes la idea, ¿no?, lo que te está diciendo el médico, la indicación. Son pruebas muy sencillas que normalmente se hacen en una evaluación neurológica, pero que te hablan de justo estas funciones que son muy, muy esenciales, ¿no? Y que todos las tenemos, al menos teóricamente, ¿no? En cierto nivel. Entonces, la sensopercepción, pues es un fenómeno amplísimo y por supuesto están estas escuelas, ¿no?, también que más sistémicas, ¿no?, que ujú, perciben eh, la unión de todos esos elementos, de todos esos sentidos, ¿no?, ujú, como un, un elemento extra de los sentidos, ¿no? Es donde se habla de sinestesias, ¿no? Donde se ujú, juntan los sentidos, ¿no? Y también estos son fenómenos bien interesantes, ¿no? A nivel de investigación, ¿no? Como cuando hay gente, por ejemplo, que nace con alguna limitante, ¿no? Por ejemplo, que es ciego de nacimiento, ¿no? Y ujú, cómo su, su cerebro se amolda a no ver como nosotros vemos, pero ujú, empieza a desarrollar otros sentidos, modificándolos para compensar la falta de visión, ujú, de forma tal, ¿no?,
que, por ejemplo, el tacto de estas personas puede ser mucho más sensible, mucho más rico, ¿no? Que al que normalmente nosotros estamos habituados cuando sí tenemos la vista, ¿no? Lo mismo el oído, ¿no? Y así. Entonces, son fenómenos por sí mismos ya muy interesantes como parte del estudio, ¿no? A nivel teórico, a nivel experiencial, experimental. Pero además, cuando le ponemos el tema el tema que nos une, ¿no? De las 5 leyes biológicas de los experimentos del Dr. Hammer, pues también adopta muchas otras cosas, ¿no? Se amplía muchísimo el campo, ¿no? Por ejemplo, hablamos de que cuando se activan muchos programas, ¿no? De supervivencia, ¿no? Al mismo tiempo, ¿no? Que ese fenómeno en esta área le llamamos las constelaciones, ¿no? Cerebrales, ¿no? Los programas. Cuando se activan muchos recursos de supervivencia al mismo tiempo, entramos en estados alterados de conciencia, ¿no? Que a nivel biológico son necesarios para sobrevivir a un entorno muy sofisticado de estímulos que me representa amenaza. Entonces tengo que abrir muchos canales para percibir inmediatamente, y ya no es la percepción sola, sino, vamos a decir, sinérgica de varios programas. Y este cambio en la percepción y cambio y una amplificación, vamos a decir, está como fenómeno común a la locura, o lo que entendemos por trastornos mentales, es un fenómeno común, cuando está extremadamente estallado, ¿no? Pero cuando está modulado, también es lo mismo, que nos genera una creatividad tremenda, ¿no? O que nos permite percibir lo que fuera de ese estado no puedo, ¿no? Por ejemplo, voy a tratar de llevarlo, por ejemplo, algo muy concreto, ¿no? En el terreno de las artes marciales, ¿no? Si alguien ha estudiado artes marciales, ¿no? De cierto tiempo, y con ciertos maestros sobre todo, ¿no? Porque nuestro maestro nos define mucho, ¿no? Hay ejercicios, ¿no? Incluso a veces en las películas los ponen muy exagerados, ¿no? Pero lo cierto es que existen estas formas de entrenar el cuerpo para percibir diferente y, por ejemplo, poder combatir con los ojos cerrados, percibiendo al otro, ¿no? Entonces, estas cosas que hasta que no las experimentas o las ejercitas, las crees, ¿no? Existen. Y hay quien las tiene mucho más desarrolladas y quien las tiene menos desarrolladas. Y, por ejemplo, aunque es dentro del arte marcial, tiene un sentido, ¿no? De poder percibir para defenderme, para, ¿no? Entender mi entorno, ¿no? Esto mismo le puede pasar a una persona que, por ejemplo, por shocks y por traumas, ¿no? De separaciones importantes, amplifica sus vías sensoriales del tacto, ¿no? Y extiende su capacidad de percepción a nivel táctil, ¿no? Entonces, es gente que puede percibir que alguien llega cuando nadie lo ha visto, ¿no? Y pasan por fenómenos que se le han dado comprensiones desde místicas hasta raras, ¿no? Como fenómenos paranormales, ¿no? Se llaman capacidades extendidas en otras escuelas, en fin. Entonces, son temas bien interesantes. Y todo esto por la pregunta de la sensopercepción. Sí, es que es un tema. Es un tema bien bonito y bien apasionante. Digo, a ti qué te voy a decir si tú te dedicas sobre todo a esos temas, ¿no? Que es fantástico el trabajo que haces. Entonces, bueno, pues este tema de la sensopercepción es súper importante cuando hablamos de los programas de supervivencia, cuando hablamos de las 5 leyes biológicas y toda esa área, ¿no? Bien, Felipe. Me gusta esto que dices de cómo de aquellos 5 sentidos que aprendimos en la primaria, ¿no? Que nos damos cuenta que hay muchos más sentidos, o sea, como que hay inclusive hasta más de 20 ya como catalogados desde la neurobiología, etcétera. Pero también cuando tú dices, bueno, si a todo esto que ya está muy avanzado, ya estaba con el estudio un poquito más avanzado, le sumamos todavía el conocimiento de las 5 leyes, se vuelve algo totalmente como exponencial, ¿no? Un tema muy profundo. Y yo me pregunto,
de que no será que cada tejido en sí mismo, cada órgano en sí mismo también es un sentido, por así decirlo, ¿no? O sea, como que todo ese conjunto, ¿no? Como de, de estímulos que recibimos y que, como tú dices, en esa sinestesia ya un poquito más biológica, esa sinestesia que está hecha de endodermo, de mesodermo, de ectodermo, de repente conjuga la forma en cómo percibimos ciertas cosas o hacia dónde dirigimos nuestra atención en determinado evento, ¿no? Que puede ser también como choqueante en ese sentido, conflictivo, ¿no? Entonces, vamos ahora a ligar un poquito esto con ya también lo que conocemos como las creencias o la historia personal, que también tiene que ver un poquito con estos lentes con el que también veo y percibo mi entorno, ¿no? ¿Qué nos podrías decir, sobre todo en tu práctica clínica con pacientes, etcétera, qué has descubierto en cuanto a la historia de cada persona, su autobiografía en relación a lo que puede ser tanto un recurso como una limitante también, ¿no? ¿Qué nos Claro. puedes compartir? Pues gracias, Eric. Pues realmente lo descubrimos todos, ¿no? Uh-huh. Cuando nos planteamos en una posición terapéutica, ¿m? Uh-huh. E indistintamente del modelo, desde ahí Uh-huh. todos descubrimos algo que es bien importante, ¿no? Que es que el cómo ve el mundo el otro, uh-huh, Uh-huh. el cómo me transmite que ve el mundo, que percibe el mundo la otra persona, Uh-huh. pues tiene muchísima importancia en cómo se percibe, uh-huh, en su salud, en su estado de salud. Y por tanto, ahí empieza todo, ¿no? Porque, pues, indistintamente del modelo que utilicemos, sabemos que el cómo ve el mundo la persona le abre posibilidades o se las limita, ¿sí? Y entonces, esto también es incluso en el tema del tratamiento, por supuesto, ¿no? Porque si una persona va a pedir ayuda con un profesional, es obvio que espera algo de esa persona, ¿no? Un tipo de ayuda, un tipo de acompañamiento, un tipo de tratamiento, ¿no? Y bueno, la creencia que tiene la propia persona en relación al profesional de salud y al tipo de tratamiento que Uh-huh. pues tiene una expectativa, ¿no? Uh-huh. Pues también define cómo percibe el propio proceso, el propio acompañamiento terapéutico, la propia prescripción médica o la propia manipulación, por ejemplo, hablando por ejemplo, de un terapeuta que trabaje con el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, un acupunturista, ¿no? Un fisioterapeuta, un osteópata, ¿no? Entonces, eh, es bien importante que hagamos explícito eso, porque nunca lo vemos, ¿no? Como que lo damos por hecho, ¿no? Lo damos por sentado. Pero la Uh-huh. realidad es que aquí se junta con otras cosas, ¿no? Por ejemplo, lo que es el efecto placebo, el nocebo, ¿no? Que para términos de los modelos en los que tomamos en cuenta la mente, ¿no? La psique, ¿no? Como parte integral del organismo, ¿no? Y que tiene efectos directos sobre el cuerpo, obviamente. Para los modelos que comprendemos así la salud, uh-huh, esto es fundamental, esto es importantísimo tenerlo claro, ¿no? Porque sabemos que ni aún siguiendo un protocolo, ¿no? A nivel médico, vamos a obtener siempre el mismo resultado. Ni siquiera en la medicina convencional es así. Y lo puede decir cualquier médico. Nunca obtienes el mismo resultado aplicando el mismo protocolo, jamás. Y ese es el desafío. De hecho, qué bueno que no es así en un sentido, Claro. porque justamente eso es lo que todavía las máquinas no pueden hacer. Y por eso, afortunadamente, las computadoras no pueden sustituir el acompañamiento de una persona. Claro, claro. Pueden hacer algoritmos, pueden cruzar variables, pueden hacer un superdiagnóstico de acuerdo al modelo convencional, por ejemplo, pero no pueden brindar esta parte. Entonces, aun cuando uno tiene maestros extraordinarios, ¿no? Los que uno aprende, por ejemplo, en mi caso de medicina, te das cuenta que lo que los hace efectivos no es el conocimiento de un contenido en particular, ¿no? O la
la parte de seguir el protocolo al pie de la letra no es lo que ves, ¿no? Lo que ves es el desenvolvimiento, ¿no? De toda una experiencia a la que accede de acuerdo a sus propias experiencias de ese profesional y las vierte de la mejor manera con toda la parte humana, toda la parte que es a veces intransferible, ¿no? Obviamente, aquí tiene mucho que ver ya con el estudio de lo que hace el terapeuta que parece funcionar, ¿no? Cuando un observador externo lo ve y dice, mira, parece que esto funciona, ¿no? Bueno, ahí ya se empieza a modelar, ¿no? Pero eso son otros temas. Pero el punto es que la mayor parte de las cosas que hacemos que funcionan en el otro tienen que ver primero en cómo yo percibo al otro y el otro cómo me percibe. Y eso hay que hacerlo explícito. Y ahí toda nuestra sensopercepción está todo el tiempo en juego. Todo el tiempo está en un juego, ¿no? Es como entrar, cuando entramos en contacto con el otro, están entrando dos campos de información en contacto, ¿no? Y empiezan a enviarse señales, ¿no? Y en la medida que tenemos esta mejor comprensión de este fenómeno, pues nuestras interacciones pueden ser diferentes, ¿no? Pueden ser más optimizadas. Ok. Sí, en ese juego, en esa danza como de subjetividades, de intersubjetividades que empiezan como a complementarse y empiezan a como tú dices, también a provocarse ciertas respuestas y ciertas, ¿no? Cierto tipo como también de adaptaciones, ¿no? En ciertos momentos. Y creo que uno de los momentos más, digamos, como determinantes en el desenvolvimiento de la salud de una persona, me imagino que es el momento en el que ese paciente recibe un diagnóstico, ¿no? Pensándolo un poquito más allá de una palabra, un concepto, pensemos el diagnóstico como un estímulo sensorial, ¿no? En el que el paciente, ¿no? ¡Pum!, es un impacto, ¿no? Como los que conocemos, ¿no? Como el DHS que provoca en cierto sentido una respuesta en distinto tejido de nuestro cuerpo, pero sí, como tú bien dices, como ese estímulo sensorial que es el puro diagnóstico, o sea, no solamente la palabra, sino el sonido de la palabra, el tono de voz, etcétera, etcétera. Tú cuéntanos un poquito cómo fue tu aprendizaje como médico en esa finura, en crear esa sensibilidad para comunicar un poquito esa parte, teniendo en cuenta este ámbito de la percepción, de las creencias, de la historia de las personas, etcétera. Cuéntanos un poquito cómo fue ese desarrollo de tu sensibilidad en ese sentido. Gracias, sí. Bueno, pues es muy amplio, pero sí, me vienen cosas a la mente, ¿no? Me vienen una de las experiencias que me pasaron muchas cosas, ¿no? Bueno, para los que a lo mejor no me conocen, yo soy médico de formación. Me gusta decir que de formación académica, porque te abre unas puertas, pero te limita a otras, ¿no? Cuando estudias un campo, ¿no? Pero a mí, mi particularidad, ¿no? Y todavía creo que sigo siendo un bicho raro en ese sentido, es que yo me entero de los descubrimientos del Dr. Hammer mientras estoy en la formación. Es decir, soy un estudiante de segundo año de la Facultad de Medicina y ahí me entero de los descubrimientos del Dr. Hammer. Entonces, para mí eso fue el parteaguas, ¿no? En mi biografía, en mi propia historia, ¿no? ¿Por qué? Porque puedo decirte que jamás he practicado, o sea, jamás pude practicar la medicina alopática, ¿no? Que es la que estudié, sin tener el sesgo del conocimiento, ¿no? De las 5 leyes, ¿no? Entonces, eso también para mí fue bien bonito, bien importante, porque me llevé a unos encontronazos tremendos, ¿no? A nivel de mi experiencia de estudio, de formación en la facultad y en los hospitales, porque pues yo ya empezaba a jugar con estos elementos y a darme cuenta del efecto, ¿no? Ahí en directo con los pacientes. Entonces, afortunadamente también tuve la oportunidad de tener maestros extraordinarios, ¿no? Tienes de todo tipo de maestros, pero hay unos que no se te olvidan, te marcan, ¿no?
y grandes clínicos, ¿no? Y uno de ellos, que recuerdo muy bien, el doctor Baltasar Rodríguez, en el Hospital General, él era un internista, ¿no? Extraordinario, muy clínico, y él daba consulta externa al Hospital General, eh, hospital público, ¿no? De la Ciudad de México, de los más famosos, de los primeros que hubo en México. Y curioso porque él daba consulta externa los viernes, ¿no? Y estaban los consultores de los otros internistas, ¿no? Más jóvenes, más viejos. Y, lo que me llamaba la atención es que cuando te asomabas a la sala de espera, porque yo me asomaba para llamar al paciente, porque estaba yo acompañándolo a él, la sala de espera fuera de su consultorio estaba llena, hospital público. Uh-huh. Y los de los otros médicos internistas, uno que otro paciente. Era muy curioso para mí eso. Porque ¿cómo se da este fenómeno en un hospital público? Porque la gente lo exige. Porque la gente dice, no, a mí me gusta con él. La gente lo prefería a él a muchos otros médicos. Pero yo me preguntaba, ¿por qué? Y bueno, como aprendí mucho con él en su práctica, pues era muy claro. Tenía una relación terapéutica con los pacientes extraordinaria, ¿no? Un médico muy culto, muy humano, muy humilde, muy sencillo, ¿no? Y ahí le aprendí mucho, y entre esas cosas que le aprendí, me decía, mira, toda esta gente viene a que la escuches. Obviamente, él los revisaba muy bien, les explicaba, se bajaba a su nivel, porque la gran mayoría de la gente que asistía ahí, al menos cuando yo estudié, es gente de escasos recursos, de educación muy básica, ¿no? Gente que viene del campo, de todas las provincias, ¿no? Que se concentra ahí. Entonces, él tenía esta habilidad de conectar muy bien con cada persona a su nivel. Y si de vez en cuando, porque también pasaba, llegaba una persona con un alto nivel educativo, con otro, ¿no? Se adaptaba a la perfección, a hablarle en su nivel, explicar. Entonces, eso para mí me marcó. Y para mí era muy importante ver el efecto que tenía sobre las personas, porque él básicamente estaba dando los protocolos, ¿no? Normales, ¿no? De pacientes que tenían presión arterial elevada, ¿no? Azúcar elevada, sobrepeso, ¿no? Lo clásico que ve un internista, ¿no? Como muy, muy genérico, ¿no? De vez en cuando casos más fuertes, ¿no? Pero en general él se ceñía bastante al tratamiento convencional, pero tenía un resultado muy bueno, y ahí yo me daba cuenta que no era el protocolo, sino el tipo de abordaje que él tenía. Entonces, cuando tengo yo ya el modelo de referencia del Dr. Hammer, empiezo a entender esto con claridad. ¿Cómo es que una palabra, ¿no? Un diagnóstico, como decías, ¿no? Un pronóstico puede ser percibido de muy distintas maneras, ¿no? Y tener un efecto directo, ¿sí? Aunque los médicos a veces no lo consideramos tan claro, o no lo ve, o no nos permitimos verlo desde nuestro modelo, pero a veces es un efecto tremendo, ¿no? Y desde ahí me fueron checando muchísimas cosas de las 5 leyes, y por eso, pues cuando yo egreso, ¿no? Ya, cuando me gradúo, ¿no? Fue toda una aventura para mí porque pasé por muchas cosas, pues ya decido que quiero hacer las cosas de otra manera, ¿no? Y así es como empieza mi práctica, ¿no? Pero bueno, esto que dices de cómo se percibe un diagnóstico es fundamental. Y las 5 leyes, bueno, te permiten verlo con mucha mayor claridad. Ok. Y a partir de ahí, ¿cómo podrías tú brindarnos como una reflexión a partir también de tu propia experiencia en la manera en cómo ahora las personas que nos están viendo y los que estarán viendo este live en varias redes puedan inclusive también como un poquito como cuestionar esa percepción de algún diagnóstico que en algún momento en su vida han recibido o que en estos momentos, en estos días han recibido, de manera como podrías tú sugerirles como alguna herramienta, alguna práctica, algún ejercicio, algo también desde lo que yo entiendo que no solamente
estudiaste medicina, ahora estás como médico y ojalá y todos los médicos tuvieran como esa curiosidad que tú tienes de estudiar otros modelos de intervención terapéutica, ¿no? Como de no conformarse con ese límite, sino ir un poquito más allá. ¿Qué les podrías tú como compartir? O sea, en el momento en el que una persona, justo, ¿no? Como a partir de las creencias, ¿no? Y las historias, etcétera, como ya inmediatamente ciertas palabras diagnósticos significan algo y no pueden significar cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, ¿qué nos podrías tú ahí como compartir? Pues quisiera decir tantas cosas, pero la primera es que eh, el, definitivamente nunca estamos del todo, nunca nos lo preguntamos. Bueno, casi nunca nos lo preguntamos, ¿no? Cuando se trata de un tema, ¿no? En particular, la pregunta es, ¿qué sé del tema? ¿Qué realmente sé? ¿Qué realmente me consta? ¿No? Una cosa es qué sabes y qué te consta del tema, y otra cosa es qué opinas, ¿no? O qué crees que. Entonces, muchísimas cosas de las que damos por sentadas no nos constan y las tomamos por buenas. Y eso es más allá de la salud, o sea, obviamente en la salud es importantísimo, pero eso nos pasa en general en todo, ¿no? Y en la salud es importantísimo porque damos por sentadas muchas cosas porque nos han dicho que así son, porque quedaron condicionadas, y que hago así, porque quedaron ancladas, quedaron unidas a sensaciones y percepciones, esas ideas, esos conceptos, que siguen operando dentro de nosotros sin darnos cuenta, ¿no? Entonces, y que se refuerzan y se recondicionan de acuerdo a lo que va pasando en el acontecer de mi vida. Entonces, desde ahí es bien importante entender que lo que percibe la persona que tiene depende de sus ideas totalmente, de lo que le han dicho y de lo que se le ha reforzado. Entonces, esto es muy interesante. Por ejemplo, vuelvo a hacer hago un pequeño detour para a lo mejor explicar esto. ¿Qué haces? Me tocó, de hecho, en el Hospital General, y un maestro nos jugó una broma, ¿no? Una broma de aprendizaje a unos alumnos, porque nos dijo, me gustaría que hicieran la historia clínica, nos dejó de tarea, le van a hacer la historia clínica al paciente de la sala tal, de tal campo, por favor, para mañana. Y pues ahí vamos mi compañero y yo, y vamos a hacer la historia clínica. Y cuando llegamos con el paciente, era un paciente que venía de la Sierra de Hidalgo, de Oaxaca, no recuerdo bien, que no hablaba español. Y estaba en el hospital, ¿no? Con un tratamiento, traía un problema hepático y otra cosa, respiratoria, no recuerdo. Pero no pudimos hacer la historia clínica, porque no hablábamos el mismo idioma. Claro. Entonces, lo único que pudimos hacer fue hablar a señas, y un poco este hombre nos dio entrada, nos dio nuestro lugar y nos permitió explorarlo. Entonces teníamos la limitante, pero nos permitió explorarlo porque entendía que estábamos para analizar. Y ahí fue puro primer orden, en el sentido de sensaciones, ¿no? Y entonces, y de ver cómo nos veía, cómo lo veíamos. Y sabíamos que no le íbamos a poder decir nada de su diagnóstico, ni ningún pronóstico, ni nada, porque no nos iba a entender. Y ese tipo, me desvió un poquito para decir que ya nada más el hecho del lenguaje, del idioma, ¿no? Puede modificar todo esto, ¿no? Entonces, y a propósito de eso también, me gusta a veces citar, a los que les gusta leer mucho, sean así como muy enciclopédicos, hay un libro que me topé hace muchísimo, que está entre mis joyitas de la biblioteca, que es un compilado de terapia breve, de ensayos sobre terapia breve, ¿no? Y es un compilado de alumnos de Milton Erickson, muy diversos, otros tantos, ¿no? Y entre ese compilado hay un artículo de Paul Watzlawick, este es, gran psicólogo, filósofo, que se llama, el título del ensayo es "La terapia es lo que usted dice que es". Y en ese pequeño ensayo, que se los recomiendo muchísimo leer a todos, ¿no? Googleenlo por ahí, o si ven el librito por ahí, viene Watzlawick, que es genial, ¿no?
y pone el caso, ¿no? Por cierto, de otro psicólogo que es famoso, se apellida Alport, ¿no? Cita a Alport, ¿no? A otro psicólogo, en una referencia donde habla que un paciente que estaba moribundo, ¿no? Estaba en la sala de hospital, ¿no? Y viene el paso de visita con los médicos, ¿no? Y a este paciente no le habían podido dar su diagnóstico, ¿no? O sea, nadie le había dado su diagnóstico. Pero le habían dicho que iba a venir un gran médico que era extraordinario en los diagnósticos, y que si este gran médico le hacía el diagnóstico, a lo mejor podría ser que tuviera cura, ¿no? Si le daba su diagnóstico. Y total que llegó un día el diagnosticador famoso al hospital, y cuando se aproxima al paciente, se limita echarle un vistazo, y como los médicos, además me imagino un médico de la mitad del siglo pasado, ¿no? Muy culto, así muy, ¿no? Hablando latín, ¿no? Porque el latín en la medicina está súper presente, ¿no? Una lengua culta, ¿no? Y se limita a decirle al paciente moribundus, que sabemos que significa que va a morir. Claro. Pero el paciente se quedó feliz con su diagnóstico, que no lo entendió. Pero se quedó feliz de que le habían dado finalmente un diagnóstico, aunque no sabía qué significaba. Claro. Y la anécdota que es de este psicólogo Alport relata que tiempo después salió del hospital el paciente, sobrevivió, se curó, y después lo que sale es que visita al médico, se vuelve a encontrar a este médico y le dice que le agradece mucho su diagnóstico porque gracias a eso se curó. Porque le habían dicho que si le podían dar su diagnóstico, es posible que se cure. Bien. A ese grado, obviamente, Václav, que es experto en comunicación, era experto en comunicación, lo pone deliberadamente ejemplo para hacernos reflexionar sobre el efecto de la comprensión de lo que me dicen sobre mi cuerpo. Es un caso, y lamenta Václav que no haya sido mejor documentado ese caso, ¿no? Porque fue un caso real, pero no está tan documentado. Pero así nos llevamos sorpresas, ¿no? Yo mismo he tenido alumnos, ¿no? Y pacientes, ¿no? Por ejemplo, tuve una alumna, ¿no? En un curso que tuvo un accidente cerebrovascular, ¿no? Un problema neurológico, una embolia, como popularmente se dice, y cuando llegó al hospital, el neurólogo que la atendió y como la atendió, ¿no? Le dijo, la sentenció, le dijo, usted no va a volver a caminar en su vida. Se lo dijo así, como arrogante, de acuerdo a lo que ella, ¿no? Experimentó. Se lo dijo de forma muy fuerte, muy arrogante, ¿no? Como castigándola con esa sentencia, ¿no? Y la respuesta de ella, porque cada persona puede responder, por supuesto, diferente ante eso. Hay quien con eso se desmorona y se muere al día siguiente, ¿no? Claro. Y ella se enojó tanto, se enojó tanto con el evento, y además imposibilitada en ese momento para moverse, ¿no? Se enojó tanto que internamente pensó, le voy a demostrar a este idiota, ¿no? Que es sus palabras, que no tiene razón. Y entonces, bueno, la estabilizaron, le dieron su tratamiento, y en menos de un año estaba recuperada al 100%. Wow. Lo que ella me comentó es que fue a buscar deliberadamente al médico, se le presentó enfrente y con todas las ganas de darle una bofetada, ¿no? Con guante blanco, como decimos, le dijo, doctor, ¿se acuerda de mí? No, disculpe, no. Dice, pues yo sí me acuerdo muy bien de usted, paz, ¿no? Y le soltó la sopa, ¿no? Entonces, este tipo de experiencias nos permiten, ¿no? De primer plano, ver que no siempre todo es como se nos dice, ¿no? A veces sí, pero a veces no. Bien. O sea, no es que sea absoluto, ¿no? Pero sí hay que pensarlo, porque también olvidamos que el concepto de enfermedad que tenemos en Occidente, ¿no? En el modelo biomédico moderno, ¿no? Más común que conocemos en Occidente, es un constructo.
es una construcción. O sea, el concepto en sí de enfermedades es una construcción, es un consenso y es una construcción intelectual. Y te lo puede decir un sociólogo, ¿no? Un antropólogo, un epistemólogo, un filósofo, o sea, gente que en sus áreas se dedica a ir más allá de cómo usamos el lenguaje, las ideas, ¿no? Y cómo se conciben. Ellos lo entienden perfecto, que el modelo de medicina y los diagnósticos son rótulos creados por un consenso de personas que perciben el mundo de cierta manera. Si esto lo entendiéramos bien, cuando me dicen, usted tiene diabetes, ¿sí? En los efectos prácticos de la comunicación terapéutica, el que me digan diabetes, y yo no sepa qué significa la palabra, pero que me lo digan con un tono de amenaza y de condicionamiento a que algo malo va a pasar, ¿sí? Aunque yo no sepa de dónde ni qué significa la palabra, me puede generar un efecto que cuando, diferente a que no entienda yo ni siquiera el mismo idioma, como pasó con este paciente, a incluso que yo diga, bueno, oiga, doctor, ok, sí, gracias, oiga, pero ¿qué significa la palabra diabetes, doctor? Sí, gracias por el diagnóstico, pero ¿qué significa la palabra? Porque a veces ni los médicos saben lo que significa la palabra. Pero no lo voy a decir. No quiero pisar callos, como dices. Pero de verdad te das cuenta que hay médicos que no saben qué significa la palabra, aunque son expertos en el protocolo y nunca, no sé, a lo mejor no tuvieron tiempo, la curiosidad de ir a buscar en la historia de la medicina de dónde surgió la palabra, por qué, y por qué a esos pacientes se les llama así. Y ahí es cuando haces ese análisis, ¿sí? Te das cuenta que los rótulos de enfermedades que utilizamos son consensos. Son para establecer una comunicación y un lenguaje, ¿no?, común a los profesionales que ven la enfermedad o ese fenómeno desde esa misma mirada. Por eso por eso no es transferible eso a la medicina china, o a la acupuntura, o a la ayurveda, ¿no? O a la medicina tradicional mexicana. O sea, porque no está. El darle un nombre distinto a los fenómenos y acoplarlos, aglomerarlos de cierta manera, define todo, ¿no? Entonces, al respecto de eso, entonces, muchas veces el trabajo, ¿no?, con algunos pacientes es, yo le llamo deconstruir su enfermedad, en el sentido del rótulo, ¿no? O sea, involucrarlo, ¿no? Para que la persona, con preguntas que le podemos hacer un poquito así como curiosas, ¿no?, perciba que no es algo objetivo, sino que es un consenso. Y no es mentirle al paciente, es decirle, bueno, diabetes no sé, pero bueno, tienes el azúcar elevada, claro. Eso sí, eso sí es objetivo, pero la diabetes no es objetiva, ¿sí? La diabetes es un concepto, es un consenso. Pero la hiperglicemia sí es objetiva. La podemos medir aquí y en China con la misma tecnología y dice lo mismo, ¿no? Ahora, lo que nos faltaba en la medicina, y es algo que Dr. Hammer viene a proporcionarnos, a darnos el legado, ¿no?, que dejó, es que la interpretación del azúcar elevada como mecanismo de adaptación ante una condición muy precisa, ahora lo podemos conocer. Y entonces el término diabetes pasa a último plano y ahora, sin ese rótulo y sin esas amenazas, ¿no?, que evoca la palabra, que han quedado condicionadas a la cultura, puedo al menos permitirme ver si lo que me propone este otro médico, este otro terapeuta, desde esta óptica, en efecto real puede ayudarme a bajar mi azúcar elevada, que es el problema real. Y cuando esta hipótesis se plantea bien y tenemos una buena interacción y una buena intervención que parte del terapeuta y del paciente, que es una cosa conjunta, no es todo de un lado, ¿no? Son los dos. Pero sobre todo el paciente. Entonces, cuando se hacen las cosas bien y el azúcar baja después de una intervención concreta y podemos ver que el azúcar se estabiliza en niveles normales durante un año, pues a mí no me importa si se quiere seguir llamando diabético controlado o pasó de diabético a prediabético otra vez o a no diabético. No me interesa eso. Me interesa que la persona experimente que pudo hacer algo preciso diferente y que terminó en bajar el azúcar elevada, que eso era lo que pensábamos que era.
Entonces, esto es fundamental, ¿no? Cuando tenemos el modelo de la 5 leyes aquí al lado como herramienta, recurso, ¿no? Porque me permite crear espacios en la persona para que se cuestione, se pregunte y comience a relacionar lo que le pasa con lo que percibe o cómo lo percibió. Que pues un evento, varios eventos, algo que vive diariamente en su vida con cierto malestar, ¿no? Con cierta resistencia, ¿no? Con cierto dolor, ¿no? Con cierta injusticia, con cierta rabia, ¿no? Entonces, en ese sentido, estos conocimientos te permiten un operar, ¿no? Diferente en la terapéutica, ¿no? Y para seguir las reglas y que nadie se sienta, ¿no? Mal, bueno, yo aún puedo hacer esta intervención, aún si la persona está con un tratamiento convencional y se siente más tranquila. No obstante eso, puedo hacer un trabajo con esta persona y ver que hay un cambio pese al tratamiento convencional. Eso también es fantástico de ver y de entender. Porque hay algo que el doctor Hammer mismo escribía, ¿no? Y él sí abiertamente se manifestaba la mayor de las veces, sobre todo en los últimos tiempos, ¿no? Abiertamente contra los tratamientos médicos, ¿no? Contra, directamente. Pero hay que entender su posición desde su mirada y de su evolución. Pero nosotros no podemos adoptar esa posición, ¿no? Y siento que nos estorba. Lo que sí podemos hacer, y ahora lo sabemos con certeza, ¿no? Es que aún con un tratamiento convencional, se puede hacer bastante. Ahora, si el paciente decide ir dejando partes de lo convencional porque considera que no van con lo que piensa, con lo que le sirve, bueno, pues todavía puede ser mejor, ¿no? Pero nos podemos ir muy tranquilos muchas veces, sabiendo que de todas maneras la persona está explorando apenas lo que este modelo significa. Y volviendo a nuestro tema, pues finalmente el tema de la percepción es importantísimo, porque, y aquí es donde se junta tal vez, no solo lo que yo creo, que me genera una respuesta, ¿no? Sino también, y esto vamos a tu terreno, ¿no? Indistintamente de que me digan o no me digan algo, lo que yo percibo con mis sentidos tiene un efecto mucho más poderoso. Claro. Ahora, las mejores intervenciones terapéuticas que yo he visto, y de eso hay escuelas, ¿no? Además, de las cuales podemos aprender mucho. Justo lo que hacen es, a través de la evocación del lenguaje, conectar con sensaciones y enviar por otra ruta a la persona, diferente a la que está. Y esas son generalmente las mejores intervenciones. Es decir, una cosa es hablar de mi problema, que me ayuda a descargarme un poco, a sentirme comprendido, ¿no? Y otra cosa es que, además de eso, estoy conectándolo con sensación. E incluso hay escuelas también más radicales, ¿no? Donde es mejor ni hablar. Mejor operamos usando sensaciones, movimientos, ¿no? Y también se obtiene un efecto tremendo. Ahora, yo no me quedaría tampoco nada más con esa intervención. Lo digo desde mi propia opinión. Aunque funcione al inicio, en algún momento es importante que la persona pueda medio entender qué pasó, para que lo pueda consolidar también en su lenguaje. ¿Sí? Claro. Eso porque hemos alcanzado un nivel de complejidad en hablar, en comunicarnos, que necesitamos también darnos una explicación, aun cuando haya funcionado algo. Aunque sea un tiempo después, no importa, pero lo necesitamos. Esa es mi experiencia, ¿no? Claro. Porque si no, también la persona se queda como en el mundo mágico, como en el mundo sobrenatural. Y aunque haya podido funcionar una intervención, se queda como una experiencia que no puedo yo a lo mejor replicar, o de la cual no puedo aprender más. Entonces, yo siento que en medio
entre estas dos áreas, ¿no? Surge lo mejor, ¿no? Que se puede ofrecer en cualquier escuela, ¿no? Si se junta la parte sensorial con la parte del sentido y la idea, es cuando funciona bien. Ese es mi opinión. Bien, Felipe. Sí, porque justo en esto que comentas del diagnóstico con percepción, el problema que también esto puede llegar a causar, sobre todo al momento de escuchar ese diagnóstico, es de que se puede inclusive hasta enclaustrar, ¿no? Ese significado así de manera como muy rígida, que puede inclusive modificar la percepción de la identidad que tiene esa persona consigo misma, ¿no? O sea, ya estás hablando de algo o sea, no es lo mismo que una persona diga tengo diabetes a que soy diabético, ¿no? Totalmente. O sea, uno podría decir así como, pues es lo mismo, ¿no? Pero no, si ponemos un poquito de esa finura, una persona que tiene diabetes la puede dejar de tener, ¿no? En cualquier momento. De una persona que es diabética, que se percibe a sí misma como diabética, tiene que dejar de ser para poder dejar de ser diabético, ¿no? Válgase la redundancia. Entonces ahí, ¿cómo le haces, no? O sea, porque si, como tú dices, está ya tan enclaustrado ese significado, como dices, que ya a partir de ahí todo lo demás que empiece a percibir esa persona se va ajustando a esa identidad, a esa percepción y a esos lentes que traemos puestos, ¿no? Y independientemente de la gravedad de los síntomas, pues esas situaciones, pues no puedo hacer nada, o sea, más que lo que los demás me dicen que significa mi diagnóstico, etcétera, etcétera. Entonces está complicado. Y sí, en esto que tú dices de cómo, me gustó esa palabra que dijiste de construir, ¿no? Que en sí mismo esa reconstrucción en sí misma también es una construcción, o sea, es un poquito como quitar las piezas del Lego, ¿no? Estás también ahí haciendo una construcción en sí misma, y el rol que tiene las sensaciones, es decir, pasar del significado de las cosas a la sensación de las cosas, ¿no? Para decir, a ver, ¿cómo es que signifique esto? ¿De dónde vino? ¿No? Pues es que el momento en el que me dieron el diagnóstico, pues sentí miedo, sentí impotencia, sentí coraje, sentí que no podía yo hacer nada, o sea, y todo eso lo sintió el cuerpo. Luego entonces tengo este significado, ¿no? Porque el significado se adecuó, ¿no?, a esa misma experiencia. Entonces, como tú bien dices, las intervenciones también tienen esa desimbolización, es decir, del símbolo a la sensación, para que desde la sensación resignifiquemos. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices al final, de que para que no se quede solamente por un sustituto, ¿no? Así de que ahora ya no le creo al doctor, pero sí le creo al gurú, ¿no? Y el gurú me dijo que mi síntoma significa esto y tal, pero realmente la persona no se movió, ¿no? Nada más como que cambió, ¿no? Como los significantes y ya. En esto que tú dices, que es súper importante, que al final la persona tiene esa responsabilidad de resignificar, ¿no?, eso que se modificó en sus sensaciones, ¿no? Sí, y sobre todo en estos modelos que tú dices que cada vez se van complementando más, desde lo terapéutico, desde lo médico, desde lo alternativo, que tienen ya un poquito más ese rol más activo del cuerpo, en que la persona, ¿no?, empieza a crear sus propias formas, ¿no?, como de significar eso que cree que significan las cosas, ¿no?, en este caso los diagnósticos, ¿no? Entonces sí, es importante esto que tú dices. Cuéntanos un poquito cómo es que las personas que nos están viendo, así como que hay algunas preguntas por ahí, no vamos a entrar como por cuestión de tiempo como a mucho detalle, pero digamos, cómo es que esta persona puede, que a lo mejor nos está viendo por primera vez o se está interesando por primera vez en las 5 leyes, ¿tú qué le recomendarías a esa persona? Así como decir, bueno, ya sé que hay algo más, ¿no? Esas personas que dicen, sé que esto no es solamente algo físico, es un poquito algo más, y me he cachado que en ciertas maneras yo tengo algo que ver en eso que ocurre en mi cuerpo, ¿no? Y me gustaría aprender todo esto que estamos hablando. ¿Tú qué le recomendarías? ¿Por dónde empezar? ¿Cómo
cuidar también ese proceso, a veces también como de expectativas o sobre expectativas de los cambios de paradigma, etcétera. Cuéntanos un poquito qué le podrías tú decir a esa persona que nos está viendo. Ya. Pues bueno, antes te hubiera dicho otra cosa, les hubiera dicho otra cosa, pero, hace unos años tal vez, pero eh, yo creo que lo más importante es experimentar diferente, ¿sí? Yo les puedo mandar a leer 1000 libros, a ver páginas web, a ver videos, y para algunos ese es el camino de inicio, pero si tuviera que elegir, yo diría de forma general, ¿sí? Algo que además es un principio básico cuando estudiamos todo esto, es que se observen. Pero no lo digo nada más de una forma sino como cliché, obsérvate y conoce. No, sino lo que sabemos, y eso les queda como a lo mejor como tarea o como algo a averiguar, ¿no? A los curiosos. Sabemos que la mayor parte de los síntomas físicos, ¿no? Síntomas, signos, ¿no? Que aparecen en el organismo, vienen cuando salgo de un problema. ¿Sí? Eso es en más del 90% de los casos, ¿no? Sí hay algunas respuestas del cuerpo que son muy típicas de cuando estamos en un problema, ¿no? Y generalmente le llamamos estrés, ¿no? Pero la gran mayoría de lo que nos afecta en salud, de que nos puede llegar a preocupar cuando tenemos una visión así todavía muy, muy de un modelo, ¿no? Es que cuando salimos del problema viene el problema. O sea, cuando salimos de un estrés, ¿no? El cuerpo es cuando aprovecha para repararse. Y esos procesos de reparación implican pasar primero por una descomposición, ¿no? Para reordenar el sistema, ¿no? Y eso es lo que generalmente le llamamos los constituyentes de la enfermedad o de las enfermedades. Entonces, la inflamación, la fiebre, el malestar generalizado, el cuerpo cortado, las infecciones, ¿no? La presencia de microbios en el cuerpo, dolores muy diversos, incluso infartos, por supuesto, más fuertes, una crisis epiléptica, una crisis hiperglicémica, en fin, la mayor parte de las cosas que nos requieren ayuda médica tienen que ver con la salida de un problema. Entonces, esto es la primera clave para empezar a observarnos y a ver qué descubrimos. Por experiencia, ¿no? Por las historias de la gente con la que estamos en contacto, la que aprende, con la que llevamos tiempo estudiando, esto es muy, muy, muy típico, ¿no? Que te descubres, ¿no? Y que nos pasa mucho en los cursos, ¿no? Que conforme vamos revisando el temario, los ejemplos, ¿no? Los tipos de respuestas en el cuerpo, los síntomas, las personas, los participantes se van descubriendo, van diciendo, por fin, Dios mío, ¿no? Ahora me entendí por qué me salió este proceso cuando estaba yo en divorcio, ¿no? ¿Por qué mi tía se enfermó de esto cuando justo le pasó esto, ¿no? Y lo ves no solo en los demás, lo ves en ti, ¿no? Claro. Nos quedan 30 segundos, Luis Felipe. Ahorita, si quieres, cortamos y iniciamos el otro, más como para no cerrar tan abruptamente. Para no cortar tan fuerte. ¿Sale? Pero ahí nos detenemos, ahí en ese momento en donde la persona dice, con razón, cuando solucioné esta situación, vino este problema, ¿no? Este síntoma. Claro. Bueno, vamos a acabar y vamos a conectar con otro. Venga, pues. Perfecto, gracias, Erika. Con razón, cuando solucioné esta situación, vino este problema, ¿no? Este síntoma. Claro. Bueno, vamos a acabar y vamos a conectar con otro. Venga, pues. Perfecto, gracias, Erika. Nos volvemos a conectar para dar unos pequeños minutos más para ir cerrando. Gracias por volverse a conectar.
Gracias por volverse a conectar. Nos quedamos en un tema muy, muy importante. Para darle continuidad. Ya se está conectando Luis Felipe. Gracias a todos los demás que se están conectando. Ahora sí. Perfecto, Luis Felipe, te escuchamos. Entonces, nos quedamos en justo, ¿no? Cuando entendemos que cuando los síntomas se presentan, es cuando salimos de ciertos problemas, ciertas conflictivas, y con las personas que toman tus cursos, ¿no? Tus seminarios, entienden, les caen 20. Ahora ya entendí por qué esta situación se me presentó justo en ese momento en donde ya por fin pude ver un poquito esta solución, ¿no? Te escuchamos. Así es. Y para mí, en los años que llevo haciendo todo este trabajo, tanto enseñándolo en los talleres, en los cursos, como a nivel de terapia y de acompañamiento terapéutico, a nivel de atención médica, para mí es ponerle a la persona esto enfrente es una de las experiencias más importantes, porque si no paso por ahí, difícilmente puedo apropiarme de este conocimiento, pero sobre todo difícilmente puedo realmente usufructuarlo, ¿no? De sacarle el provecho real, ¿no? Entonces, digo, yo también cuando empecé también muy emocionado, muy excitado de vamos a evangelizar al mundo, ojalá todo el mundo conozca esto, ¿no? Y quieres ir ¿no? a revelar la palabra del doctor Hammer, ¿no? Y entramos en un fanatismo, ¿no? Que es necesario conocer, por supuesto, ¿no? En un entusiasmo fanático, que es necesario pasar para darte cuenta que no es así, que no es tal vez el mejor camino. Lo más importante es con la persona arrojarle algo que le permita descubrir. Y el descubrir no es solo intelectualmente, es sensorial. Porque cuando la persona, y diversas escuelas le llaman a esto diferente, ¿no? Lo que se llama el insight, ¿no? En psicoanálisis, ¿no? En psicología. Lo que se llama la terapia le llama la experiencia emocional correctiva, ¿no? Cuando decimos me cayó la ficha, ¿no? Me cayó el 20, por fin, ¿no? El eureka, ¿no? Este eureka que tiene cada persona en su experiencia respecto a conectar algo que le pasó con su proceso del cuerpo y de su mente, ese eureka, esa revelación, lo es todo. O sea, en el sentido que a partir de ahí se puede, incluso la propia persona se puede orientar sola y ya no necesita tal vez gran cosa, ¿no? A veces es el inicio del proceso, pero es el inicio. O sea, a fuerza lo necesitas para que la persona pueda también orientarse mejor. Entonces, para mí ese es el parteaguas, ¿no? Y en general, respondiendo de nuevo a los que es su primer contacto y así, incluso provocativamente, ¿no? Lo voy a decir, no nos crean nada. Sí, o sea, obsérvense y obsérvense cómo generalmente nos ponemos mal, o eso que entendemos por malestares, desde leves hasta más fuertes, justo cuando estamos dejando ir un tema, cuando estamos empezando a integrar, cuando empezando a alejarnos de un peligro, de una percepción de peligro, ¿no? Entonces, esa es la experiencia más importante. A partir de ahí se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Cada caso pues, tiene su propia dificultad o particularidad, ¿no? Pero eso es lo que yo les recomendaría hacer, ¿no? Ahora, una vez que uno tiene esa experiencia, bueno, pues se nos abre un mundo. Y un poco para responder algo que también ahí preguntaron un poquito. Si yo amplío mi percepción a nivel creencias, pues se me abren otros mundos, punto. Es así, ¿no? Ahora, no se trata de que sean creencias, se trata de que sean experiencias que validan mi creencia, ¿no? O sea, es al revés, no es, o sea, puedo yo entrar un poco por creer, pero debo experimentar. O puedo llegar por experimentar y eso se transforma en mi creencia. Eso está bien, ¿no? Pero tiene que haber una congruencia, ¿no? Entre esos dos aspectos. Entonces, la invitación es a la gente que
que amplíe su percepción. ¿No? Y mi propuesta es que lo hagan desde una experiencia de observarse con cosas concretas, ¿no? Las cosas que nos pasan a partir de esto, ¿no? Y entonces se nos puede abrir un mundo totalmente diferente, ¿no? Porque a mí me gusta citar esta frase, ¿no? Que la aprendí en la escuela de doctor Giorgio Nardone, ¿no? Y es la cita de un cibernético muy famoso, ¿no? Que se llamaba Heinz von Förster, ¿no? Y era un teórico, ¿no? De la cibernética extraordinario, ¿no? Y lo que decía es, actúa siempre de forma que tengas más posibilidades, no menos. ¿Sí? Y eso finalmente es ampliar tu percepción, ¿sí? Claro. Si para mí el mundo es así chiquitito, pues mis posibilidades son chiquititas, ¿no? Si mi mundo es más grande, pues mis posibilidades son más amplias. Es simple, ¿no? Si mis conocimientos son mayores y mis experiencias son mayores, mi mundo se amplía. Entonces, a veces el trabajo terapéutico se trata solamente de eso, ¿no? De ampliarle, ¿no? A la persona su horizonte, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, se pueden hacer distintas cosas, ¿no? Bien, bien, sí, esto de ampliar la percepción me conecta también con la posibilidad también de ampliar nuestra sensibilidad, ¿no? Y nuestra capacidad también de sentir. Y algo creo que lo que nos aporta Hammer y sus 5 leyes y todo ese conocimiento, ya llevándolo no solamente, como tú dices, a una cuestión como muy teórica, muy de estudiar algo teórico, sino llevarlo a una experiencia muy propia, muy subjetiva, muy personal. Ahí está un poquito, creo que también el reto de cómo, una vez que comprendo de dónde viene el síntoma, a partir de qué situaciones, experiencias, cómo ahora voy a poder experimentar mis propios síntomas. O sea, con qué sensibilidad me voy a permitir sentir los malestares, fíjate ya desde las palabras, ¿no? Malestar, ¿no? Los dolores, los síntomas, etcétera, porque muchas veces la percepción de los mismos síntomas crean a su vez también pues ideas, creencias, se retroalimentan, son también lo que conocemos como tracks sensoriales que complican la situación. Entonces es todo un cambio de paradigma, no solamente mental, no solamente racional, no solamente de conocimiento, sino la forma en cómo tener un cambio de paradigma y cómo nos sentimos a nosotros mismos, cómo nos experimentamos, cómo nos acompañamos en nuestras respuestas biológicas, tal cual, adaptativas, desde una comprensión sí teórica, pero como tú dices, o sea, ya cuando lo complementas con una experiencia, ahí sí ya no solamente es un conocimiento, es ya inclusive una sabiduría muy propia, muy muy personal, muy íntima, ¿no? Y sí, ahí creo que radica un poco como el salto, que no es nada fácil, o sea, cómo resignificas lo que pasa con tu cuerpo si desde niño el dolor de cabeza siempre se llamó dolor de cabeza y no se llamó otra cosa, ¿no? Porque se siente así, pero ¿cómo puedes tú acompañar de cierta manera, desde una experiencia distinta, esa sensación de que es un dolor de cabeza, ¿no? Porque ya el simple dolor a veces detona otras cosas que complican, ¿no? Los mismos síntomas, los mismos pronósticos, los mismos diagnósticos, etcétera. Y ahí está un poquito como el reto, ¿no? Y también me abres la reflexión acerca de la importancia de ahora, en las próximas generaciones, yo creo que tendríamos que resignificar el diccionario de enfermedades, ¿no? O sea, como ahora en este ejemplo que ponías de la diabetes, ¿no? Cómo nombrar eso que llamamos diabetes de otra forma que nos amplíe esa percepción, nos amplíe esa experiencia como muy personal para poder desde ahí, de la forma en cómo comprendo y entiendo un diagnóstico, va a determinar cómo respondo ante él, cómo lo soluciono, cómo lo encauzo, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí creo que es importante, Eric, si me permites, señalar algo que es fundamental, ¿no? A mí me gusta citarlo porque pasó en psicología, ¿no? Y tiene que pasar en la medicina. En la psicología se avanzó hace años, en distintas escuelas, cuando dejaron de usar los rótulos diagnósticos. Sí. ¿Sí? Hay escuelas que por ver justo, por experimentar cuáles eran los efectos de
el tener un rótulo sobre la psique de la persona, al no tenerlo, y en la hipótesis de si eso obstaculizaba su mejoría a nivel clínico, ¿sí? En esa hipótesis descubrieron que así era, que aunque tuviera el diagnóstico, si se dejaba de usar durante el transcurso del apoyo terapéutico, se dejaba de utilizar el rótulo, el efecto era otro, totalmente, y benéfico, por supuesto. Claro. Esto que pasó en psicología, que se ha demostrado que tiene un efecto que se puede medir, ¿no? Y que generó, bueno, pues una revolución, en medicina tiene que pasar. Exactamente. ¿Será que el rótulo diagnóstico está generándole un efecto no deseado a la persona sobre su salud directamente? Y ahora es una buena hipótesis, pero sabemos que es correcta. Claro. Por los que usamos el modelo, por ejemplo, de Hammer, ¿no? Que no usa diagnósticos, aunque los podemos entender, ¿no? Y traducir desde el rótulo convencional hacia los programas de supervivencia. Ese es un trabajo que nos toca a los médicos hacer, ¿no? Y a los terapeutas, ¿no? Más allá de eso, el ver cómo una persona que deja de utilizar, o como decías hace un ratito, de identificarse con su rótulo, de brindarle identidad, ¿no? Y una fuerza y ¿sí? Eso ayuda muchísimo. Entonces, para concluir, si pasamos de un rótulo que se percibe como fijo, para efectos de la comunicación terapéutica, el rótulo es como una jaula, como una prisión, donde no hay salida. Y sobre todo si se considera que ese rótulo es incurable. Claro. Ahora, cuando rompo el rótulo o no lo uso momentáneamente y le llamo a lo que tiene la persona, le llamo un proceso, pasa de ser algo fijo, estático, a algo dinámico. Okay. Y algo dinámico está vivo. Claro. Entonces, o lo vivo está dinámico, como quieran verlo, pero el que pase un proceso automáticamente implica en la persona que tiene subidas y bajadas, que tiene cambios, que tiene movimientos, que puede empeorar, pero que también puede mejorar. Claro. O sea, si puede empeorar, puede mejorar, ¿no? O sea, va implícito. Entonces, eso es fundamental justo al evitar usar los rótulos. Claro. Incluso a nivel de comunicación terapéutica existen formas, ¿no? Técnicas para en la comunicación invalidar el rótulo, ¿no? O como deliberadamente despreciarlo, ¿no? Frente al paciente, como para desreforzar todo este efecto que tiene, ¿no? De constreñir a la persona y que facilite que se desidentifique con lo que le han dicho que tiene. Eso es un proceso importante, ¿no? Entonces, eso creo que es bien importante tenerlo. Y también, me acordé mucho justo ahora que íbamos a hablar, me acordé mucho de recordarme de esto para decirlo aquí. Recuerdo que de las veces que nos hemos visto, hemos platicado, alguna vez hiciste un taller, ¿no? Que te pidieron para trabajar con médicos, ¿no? Que recibían el diagnóstico. Y me gustaría ahora yo entrevistarte, porque creo que es súper valioso a propósito de la percepción, ¿no? Y a propósito porque tú haces experiencias para la gente, experiencias sensoriales, ¿no? Y es todo un arte, a través de una experiencia sensorial, abrir un campo, orientarte en una dirección, ¿no? Y el poder de lo que tú haces, ¿no? Es importantísimo, ¿no? A nivel de generar cambios en la percepción, para ampliarla la gente. Entonces, esto que me acordé de preguntarte aquí en público, si quieres responder. Sí. Hablarnos un poquito de esa experiencia, porque lo que me comentaste aquella vez, que me parece fundamental, ¿no? Que la gente pueda saber que existen estos talleres que tú haces, estas experiencias que tú haces, porque la verdad es que también son pueden ser una parte fundamental de ampliar la experiencia, ¿no? Sí. Fue una vez que nos contrató un laboratorio farmacéutico en un congreso de oncología, en donde íbamos a estar tocando el tema de cáncer de próstata.
Entonces, yo diseñé una experiencia sensorial acerca de ese padecimiento, en donde 40 oncólogos en un grupo, en una convención, iban a vivir esta experiencia, ¿no? Estábamos en Cancún y la intención del laboratorio era precisamente sensibilizar a los médicos, ¿no?, en torno a la historia del paciente, es decir, desarrollar un poquito de empatía, ponte en los zapatos del paciente para que veas cómo del otro lado, no solamente, como tú dices, hay un diagnóstico, sino hay una historia de vida, hay una persona con una historia, con familia, con pareja, con miedos, con inseguridades, etc. Entonces, dentro de los guiones que yo escribo para las experiencias, obviamente están basados muy así, ¿no?, como in between lines, como entre líneas, ¿no?, a través de las 5 leyes, ¿no? Pero obviamente no lo hago explícito, ¿no? Y aquí lo que en ese momento era como un momento muy importante para mí era justo esto, o sea, el momento en el que en la historia, en el storytelling sensorial, en donde la gente, los médicos estaban con unos lentes que difuminaban el sentido de la vista, y todas las experiencias sensoriales las llevamos a cabo con estímulos sensoriales, aromas, sabores, texturas. Entonces, de repente, imagínense cómo es un médico que está en esa experiencia teniendo la vivencia de entrar a un hospital y percibir aroma hospital, ¿no? Y ver todo ¿no? Escuchar el bullicio, el estrés, todo eso que un paciente vive, ¿no?, cada vez que se llega a internar, etcétera. Y llegar al consultorio y después de los estudios recibir el diagnóstico. Usted tiene, ¿no?, y el nombre y el apellido del diagnóstico, del rótulo. Y ahí obviamente en ese momento sí genero, de forma muy cuidada, muy artística, muy sutil, sí genero un shock, ¿no? Ahí. Controlado. ¿No? Controladito, así como, ¿no?, sutil, pero sí como que, ¿no?, para tocar fibras. Obviamente médicos se conmueven hasta las lágrimas, médicos se conectan también con historias personales, médicos también se conectan con historias de propios pacientes, etcétera, y se permiten en esa intimidad mostrar ese factor humano que tú hablaste ahorita en este live, ¿no? Como que se acuerdan de que sí, ¿no?, hay todavía una sensibilidad ahí posible para poder ¿no?, contactar ¿no?, con el otro. Entonces al final ya se quitan de estos lentes, etcétera. Yo, ¿cómo están? ¿Cómo les fue? Y una médico oncóloga decía, bueno, es la primera vez que siento lo que mis pacientes sienten cuando yo les doy el diagnóstico, ¿no? Y los mismos protocolos que yo sigo y tal me han enseñado que pues uno tiene que ser hasta un poco desconectado, ¿no?, por circunstancias ¿no?, de transferencia, lo que tú quieras, ¿no? Pero ella a partir de ahí, y obviamente pues con el micrófono y todos sus compañeros y colegas escuchándola, diciendo, a partir de ahora me comprometo, ¿no?, aquí hago un compromiso, ¿no?, de ser más sensible y más empática, sobre todo en ese momento, ¿no?, de que sí es mi responsabilidad comunicarle un diagnóstico, pero sé que la forma en cómo yo lo haga va a determinar muchas cosas del otro lado, ¿no? Entonces yo en ese momento ahí, ¿no?, casi se me vienen las lágrimas de cocodrilo en ese momento, pero sí como que también y al final pues lo único que le dije, pues sí, usted acaba de decir algo muy importante, etcétera, porque pues a veces las palabras, los significados que tienen, etcétera y todo, pero sí para mí fue como algo muy, muy satisfactorio sobre todo de aprender que sí, como tú dices, una experiencia correctiva a nivel tanto emocional como sensorial, puede también en todas las personas, independientemente de su formación, generar también cambios, ¿no? Cambios también como muy significativos. Entonces sí, fue una bonita experiencia y sigue en esto que en las pláticas, ¿no?, que tenemos tú y yo recurrentemente, pues tienden a esto, ¿no? O sea, por eso como entre las intenciones, oye, y si hacemos un live con esto que a ambos nos apasiona, ¿no?, en ese tema, sí, en relación a las 5 leyes, obviamente. Y pues gracias Luis Felipe por al contrario, por este pase de balón y por los goles que hemos también anotado ahí en varias ocasiones, y también gracias por también lo quiero reconocer públicamente, Luis Felipe,
me ha impulsado mucho, me ha apoyado mucho, me ha acompañado mucho, me ha inspirado, ¿no? También en muchas ocasiones a seguir con este proyecto de Bioencuentros. Para mí es un honor haberte tenido acá en este live y seguramente estaremos haciendo cosas y locuras próximamente. Claro, ¿no? claro. Y pues muchas gracias Luis Felipe por estar por acá. Gracias a ti. Y Bueno, pues invitar a todos a que yo ya he hecho algunas experiencias contigo y son muy recomendables porque te amplían la percepción. Entonces vas a hacer un taller ya pronto, ¿no? Sí, ¿no? Sí, voy a estar dando un taller próximamente, se llama ¿Para qué me enfermo? El sábado 11 de julio, ahí ya está la información en las redes, los invitamos con todo gusto y seguramente también va a haber otra biomeditación también por ahí para que también te conectes buenísima. Con Clau, sí, porque ahí funcionó, fue un experimento bastante bonito y me lo están pidiendo ahora mucho y pues ahí estaremos compartiendo también actividades, ¿sale? Buenísimo. Un abrazote. Claro Que estés muy bien y cuídate mucho. Ahí estamos. Venga. Chócalas, brother. Cuídate. Muchas gracias. Que estés muy bien. Cuídense mucho. Gracias a todos los que se conectaron. Se va a quedar grabado el live para que ustedes también lo puedan compartir. Y pues muchísimas gracias. Que estén muy bien. Cuídense mucho. Que tengan bonita tarde. Chao. Bye.